Bien, vamos a ver ahora, a continuar con la defensa Petrov, y en este caso vamos a ver la jugada tercera D4, que es una opción muy respetable. Se han jugado un poquito menos que caballo por E5, pero desde luego es de fuerza similar y es bastante interesante también. Vamos a verla. E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5 es la jugada que considero un poquito más principal, pero D4 aquí también es una jugada muy interesante. Aquí el negro tiene dos grandes variantes, digamos. Una sería la jugada caballo por E4, capturando el peón que han atacado con la defensa Petrov, y la otra sería E por D4, capturando el otro peón que las blancas han puesto. E por D4 se considera hoy en día algo dudosa, pero la verdad es que tampoco es tan mala, se llegan a posiciones relativamente sólidas. Eso sí, el blanco tiene una cierta iniciativa, pero la verdad que se puede perfectamente jugar en alguna partida, no es para nada decisiva la ventaja blanca, ni mucho menos. Vamos a ver, E por D4 tiene el problema efectivamente de que permite la jugada E5, atacando el caballo, pero es verdad que las negras tienen una respuesta muy particular y muy precisa contra esto. Es la jugada caballo E4, que parecería dudosa por dama por D4, atacando el caballo, pero ahora las negras tienen la jugada D5, muy precisa, defendiendo el caballo y además amenazando la jugada alfil C5 con toques en la casilla F2. Por ello las blancas deben de jugar E por D6, captura el paso, y ahora el negro con su caballo se retira capturando y colocándose en D6. Bueno, las piezas de las negras se han quedado un poquito raras, el caballo está en D6 en una situación un poquito rara, la dama blanca está activa, pero va a ser amenazada en breve con caballo C6, así que, bueno, veamos caballo C3, la jugada normal, y ahora las negras juegan caballo C6 atacando la dama. Aquí hay una jugada muy precisa de las blancas, que además me gusta mucho porque es muy estética, es la jugada dama F4, y curiosamente la dama en esa posición, que normalmente estaría en una situación pues no muy buena, porque está en el centro del tablero, desde donde puede ser atacada fácilmente por otras piezas, pero justamente en esta posición con los caballos que están controlando un montón de casillas centrales, pero el caballo se coloca a tres, digamos a dos casillas de la dama, y es por ello que no puede ser atacada la dama. Así que, bueno, las blancas tienen la dama en una situación avanzada y además no puede ser atacada. Y por otro lado, pues permiten ahora pues jugar con alfil E3, con enroque largo sería uno de los planes principales, o incluso con alfil D3 y enroque corto, dependiendo cómo jueguen las negras. Esta posición, por ejemplo, se ha jugado en partidas de Kasparov-Karpov, así que no me estoy inventando nada, nada yo, ¿no? Por ejemplo, la jugada caballo F5 se ha intentado con la idea de jugar alfil D6 y ganar un tiempo a la dama, pero también es cierto que las negras están moviendo su caballo muchísimas veces, ya han hecho caballo F6, caballo por E4, caballo por D6 y ahora caballo F5. Son ya 4 jugadas de caballo en las pocas jugadas que llevamos hechas. Se ha intentado alfil B5, se ha intentado alfil D3. Yo creo que ambas jugadas dan una cierta ventaja, pero son bastante... Bueno, yo creo que la posición es muy sólida realmente y hablar de gran ventaja aquí es difícil. Alfil D6, por ejemplo, tras alfil B5, dama E4 jaque, dama E7, y ahora pues, por ejemplo, enroque corto de las negras, y bueno, las blancas tienen algo de presión, pero creo que es tranquilamente jugable para las piezas negras. Otra jugada razonable, alfil D3, se encuentra con alfil D6 atacando de nuevo la dama, dama E4 jaque, y ahora caballo F7. Si dama E7, pues bueno, el problema podría ser que las blancas ahora tienen el salto a B5 atacando el alfil y consiguiendo pareja de alfiles en algunas situaciones. Podrían empezar, por ejemplo, con enroque corto y luego, bueno, torre E1, caballo B5. Hay algunas ideitas que pueden molestar un poquito a las negras, pero como os estoy diciendo, la ventaja es pequeña. Vamos a pasar con la jugada principal, que es la jugada caballo por E4, porque hay mucho que decir de esta jugada. Las blancas tienen dos opciones aquí. Bueno,
También existe caballo por E5, que es interesante. Y bueno, esto pues normalmente las negras tendrían que jugar pues con su peón D, o incluso la jugada dama F6 para atacando el peón de F2 podría intentarse, un poquito rara. Pero bueno, D5 por ejemplo sería normal. Y una posición simétrica, bueno, las blancas obviamente pues están un poquito mejor, tienen la ventaja todavía de la salida, digamos. Las jugadas más normales, pues D por E5, por ejemplo. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen D por E5 y alfil D3? Pues bueno, vamos a verlas. Primero, desventaja de D por E5, que las negras pueden jugar ahora alfil C5 y se encaminan a una posición muy complicada donde las blancas han tenido buenos resultados, pero diría que no es nada clara la posición. Las negras amenazan F2 con mucha fuerza. La mejor jugada de las blancas parece que es alfil C4 regalando el peón de F2. Ahora, por ejemplo, si alfil por F2, rey F1 y la posición negra está a punto de colapsar, ya que su alfil está muy comprometido en F2 y el caballo de E4 lo está protegiéndolo, también está muy comprometido. Las blancas amenazan, por ejemplo, dama D5, atacando el caballo y atacando el punto F7 y ganando la partida. Así que estarían muy mal las negras aquí. Se ha intentado caballo por F2 y ahora el truquito muy importante de alfil por F7 jaque y tras rey por F7, dama D5 jaque, rey G6 única jugada. No se puede jugar rey E8, o por lo menos es dudosa, pues bueno, como mínimo por alfil G5. Tras alfil E7, el cambio de alfiles y rey por F2 sería ventaja de las blancas. Incluso también la jugada dama por C5 puede ser muy interesante. Tras caballo por H1 y alfil G5 parece que las blancas tienen bastante compensación también. Entonces sería rey G6, dama por C5, sacrificando una torre en H1 y ahora jugar simplemente caballo C3 con idea de desarrollar con alfil G5 y de jugar en roque largo. Las blancas tienen ahora mismo torre de menos, pero incluso las computadoras, pues, sin pensar demasiado, ya dan igualdad, o sea que imaginaos que la compensación es desde luego muy grande, gracias a que el rey en G6 está extremadamente débil y el caballo de H1 está en una situación muy comprometida. Así que prácticamente se podría considerar que solo tenemos calidad de desventaja con blancas. Pero bueno, con análisis potentes, las negras han intentado en algunas ocasiones hacer tablas, porque existen muchos jaques continuos. Y bueno, más o menos jugable esta línea, se puede intentar alguna vez con negras, pero desde luego muy peligrosa. Entonces, bueno, claro, D por E5 permite alfil C5 o permite la jugada principal D5, donde ahora las blancas tendrían una gran variedad de jugadas interesantes. Entre ellas, por ejemplo, caballo BD2, presionando al caballo N4, o alfil D3, que también va a transponer a la línea que vamos a hablar a continuación. Caballo BD2, incluso alfil E3 se ha intentado, con idea de jugar caballo BD2 después, por ejemplo, alfil E7, caballo BD2, y ahora el plan de las blancas sería a lo mejor tomar, pero yo creo que tras, por ejemplo, caballo C6 o enroque corto, las negras estarían bastante bien. Si las negras tomasen en D2, sí que darían un poquito de iniciativa a las blancas, ahora ya con su alfil desarrollado, podrían buscar algo como enroque corto y cierta presión quizás. Y caballo BD2, pues las negras tienen varias maneras de jugar. Simplemente esperar un poquito con alfil E7, muy interesante. Incluso esperar con la jugada caballo C6. Lo que sí no me gusta demasiado es tomar tan rápido, ya que el caballo N4 todavía está en una buena situación. ¿Por qué tenemos que simplificarlo con negras? No tiene mucho sentido. Vamos a ver un poquito la jugada también alfil D3, atacando el caballo, pero este ataque es relativo, porque vaya jugada se sacó de la manga, creo que fue Murray hace muchos años, que se sacó de la manga una jugada maravillosa, que es caballo C6, muy interesante jugada. La teoría hoy en día quizás dice que las blancas tienen una pequeña presión, pero desde luego difícil de demostrar.
Por ejemplo, alfil por E4, D5, y ahora tras alfil D3 escapando E4, atacando dos piezas, y las negras recuperarían la pieza con una posición muy razonable. Por ello, bueno, contra caballo C6 se han intentado pues muchas jugadas. D por E5 sería una, a la cual el negro puede jugar tanto caballo C5 atacando el alfil, como incluso una jugada como D5, que no sería tampoco mala. Y el blanco también ha intentado, por ejemplo, caballo por E5, y tras los cambios, caballo por E5, D por E5, ahora caballo C5, de nuevo atacando el alfil. Las negras están un pelín peor quizás, pero muy poco. La verdad es que aguantan muy bien en esta posición las piezas negras. Otra jugada que parece que podría ser ganadora, en principio, es la jugada D5, porque ataca a los dos caballos y además evita la jugada D5, que era la jugada salvadora para las negras, pero aquí, bueno, tienen otro truquito las negras, por ejemplo, con una jugada como caballo F6, y tras D por C6, ahora jugarían E4, y de nuevo estarían recuperando la pieza de desventaja las negras. Así que muy divertida esta posición, porque las negras están con varios truquitos recuperando la pieza que acaban de sacrificar. Y contra enroque, pues jugarían D5 y estaríamos en la posición más habitual, que vamos a pasar por transposición. Sería alfil D3, la jugada D5, D por E5, y aquí simplemente la jugada, bueno, caballo C5 es una jugada normal, pero la jugada más normal sería la jugada caballo C6, a lo cual las blancas se enrocan en corto y luego intentan presionar al caballo de E4. Por ejemplo, algo como alfil E7, y las blancas han intentado pues de varias maneras presionar, pero yo creo que el negro tiene un juego suficientemente razonable con jugadas como caballo C5 si se ven muy amenazadas, o incluso pues bueno, enroque por supuesto, alfil G4 en algunas ocasiones. Las blancas por su parte pues tienen planes a base de dama E2, atacando al caballo, o incluso pues jugadas estilo caballo BD2 que se pueden encontrar con caballo C5. E incluso han intentado caballo C3, que aunque dobla peones en C3 y C2, que sería una estructura muy fea, pero luego el blanco intentaría jugar contra el rey enemigo, algo como torre B1, con torre E1, alfil F4, buscar presionar el punto H7 y tener una cierta compensación. Yo creo que estas son las ideas básicas de la tercera jugada D4. Espero que tengáis una idea y que lo podáis aplicar cuanto antes. Venga, muchas gracias.